Hola, quiero hablarles sobre un tema que estos días les está llegando a todas las personas y son los cobros de impuestos de delineamiento urbano que deben pagar los propietarios de los inmuebles sobre los cuales se ha tramitado una licencia de construcción. Ojo, muchas personas cuando tramitan una licencia de construcción piensan que ya cumplieron con todas sus obligaciones y se ven sorprendidas porque después les llega un emplazamiento o les llega un cobro por extemporaneidad manifestándoles que ustedes no pagaron ese deber de ese tributo que tenían que haber hecho y ustedes no sabían de este tema. Por eso los invito para que compartamos este video. Y quiero contarles pues que nosotros en la oficina tramitamos licencias de construcción, porque recordemos que es una obligación para cualquier obra que exista en Colombia debe estar amparada por una licencia de construcción. Y en este momento incluso encontramos que las normas establecen que quien no tenga una licencia de construcción pues se va a ver sometido a unas sanciones cuantiosas en salarios mínimos legales, se puede ver sometido a demoliciones, aparte de eso no va a poder denunciar la construcción. Muchas personas cuando han comprado sus inmuebles encuentran que les escrituran como lotes y ustedes realmente tienen una casa. Intentan ir a denunciar estas construcciones y lastimosamente no pueden cambiarles el concepto de lote a casa o construcción si no llegan la licencia de construcción. Los bancos ya no dan créditos por los lotes únicamente, sino se establece una construcción dentro del certificado de tradición y libertad. Y para colocar dentro del certificado de tradición y libertad se deben tramitar las licencias de construcción. Recordemos que hay unas licencias de construcción en modalidad que de reconocimiento de obra para aquellas licencias de construcción que nosotros tenemos antes del año 2012, porque el decreto que permite el reconocimiento de obra, tal como está construida la obra, es del año 2017, pero establece que para que se logre el reconocimiento tiene que tener más de 5 años. Pero también hay licencias de construcción en la modalidad de obra nueva, de demolición, de modificación, de ampliación, de reforzamiento estructural. Y estas licencias deben pagar, aparte de las expensas que se pagan ante el curador urbano, expensas que están autorizadas en la ley 388/97, que fue la que creó los curadores urbanos. En los municipios donde no existen curadores urbanos, pues las autoridades municipales como planeación no deben cobrar expensas, mientras que donde existen curadores urbanos, las expensas sí están autorizadas para cobrarle a los curadores porque con esto sostienen la curaduría, el personal, lo mismo, lo que gana el curador urbano. Entonces, por mandato de la ley, sí podrían cobrar estas expensas. Pero adicionalmente a las expensas, cuando ustedes tramitan una licencia de construcción, tienen que pagar un tributo, un impuesto. Los impuestos tienen que ser autorizados a nivel nacional por el Congreso de la República. Recordemos que la ley 1333 de 1986 le permitió a las asambleas, a los consejos, les permitió a los consejos distritales o municipales que reglamenten el cobro de estos impuestos para las entidades territoriales, pero su amparo legal está en una ley de carácter nacional. Ningún municipio puede crear un impuesto o un tributo que no tenga ese amparo legal por una ley de carácter nacional. Y el impuesto de delineamiento urbano que establece esta ley, la 1333 de 1986, que fue reglamentada por otros decretos y por el mismo decreto 1077 del 2015, por algunas normas de carácter municipal, establece que se debe cancelar por parte del propietario del inmueble donde se tramita la licencia de construcción un impuesto. Y normalmente ustedes cuando contratan un arquitecto para que les tramite la licencia de construcción en la modalidad que sea, pues el arquitecto presenta un presupuesto de obra. Este presupuesto de obra es bajo el criterio de la persona que le dice al curador urbano o a la autoridad municipal que se gastó tanta plata en material, en la mano de obra, y no tiene muchas veces en cuenta cuánto vale el metro cuadrado en el sector, cuánto es realmente la obra. Muchas veces estos presupuestos de obra que se presentan o se declaran no se ajustan a la realidad y después llegan los problemas. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que normalmente se hace un anticipo al pago del impuesto de delineamiento urbano
que por norma general es el 3% sobre el presupuesto de la obra. Pero este anticipo se permite antes de que se expida la licencia de construcción en 2,6%. Sin embargo, es el deber del propietario del inmueble que una vez se ha cumplido la vigencia de la licencia de construcción, se actualice cuánto fue realmente el presupuesto de la obra y se pague el tributo como debe ser, o sea, esa parte que les hizo falta, y se pague el impuesto de delineamiento urbano para evitarse problemas, como normalmente no se hace, porque normalmente los arquitectos y las personas, los profesionales, ingenieros que tramitan estas licencias no le cuentan a su cliente que lo que ellos cancelaron en el momento de tramitar la licencia era un anticipo, y que muchas veces no cancelaron la tarifa completa, pues se vienen los problemas. Y en este momento, por ejemplo, en Bogotá, la Secretaría de Hacienda, pero en cualquier municipio le puede suceder, está emplazando a las personas que tramitaron y obtuvieron sus licencias de construcción, les están dando un mes para que cancelen lo que tenían que cancelar, porque además les están cobrando unos intereses moratorios, los máximos permitidos por el estatuto tributario. Entonces, ojo con esto, porque la sanción de extemporaneidad también es cuantiosa y resulta que ustedes se ven sorprendidos con los pagos. Es importante que se tenga en cuenta que el artículo 640, numeral primero, numeral segundo del estatuto tributario permite rebajar estas sanciones, unas exenciones incluso que van del 40, 50, 60% para que lo tengan en cuenta. Pero adicionalmente, también ustedes deben tener en cuenta que hay un término de prescripción en los cuales las entidades pueden cobrar. Término que pudo haberse suspendido por el tema de la pandemia, pero ojo con este tema que también es un tema profundo, porque la pandemia por el tema del COVID-19 no suspendió todos los términos en Colombia. El término de prescripción tenemos que revisarlo muy bien cuando estaba la obligación. Entonces, un tema para defendernos es el tema de la prescripción cuando han pasado más de los 5 años. El segundo tema son las exenciones que tenemos para que se descuente este valor por sanciones de extemporaneidad que trata el artículo 640 del Estatuto Tributario. Y lo tercero que se debe tener en cuenta, que quien debe pagar el impuesto de delineamiento urbano son las obras nuevas o las refacciones sobre las ya existentes, pero las licencias con las cuales nosotros logramos que se nos reconozca una obra antigua, entonces no debería pagar esta clase de impuestos o por lo menos esta tarifa. Además, cuando está en estrato 1 y 2, la tarifa no es el 3%, sino el 1%, para que lo tengamos en cuenta, porque normalmente nos llegan unas liquidaciones con unas sumas exorbitantes que no se ha calculado que estrato 1 y 2, la tarifa es del 1%, no del 3%, que hay un reconocimiento de obra que no tendría que pagar y que aun cuando se está emplazando, de pronto el presupuesto que realmente se utilizó si era el adecuado. Los invito para que revisemos estos temas, no nos dejemos coger ventaja, mire que las sanciones son cuantiosas, se está emplazando y la oportunidad para contestar estos emplazamientos. Los invito también nuevamente para que se comuniquen con nosotros. Tenemos un grupo de profesionales en este tema, arquitectos y abogados, y nos gustaría colaborarles. Y les quiero abrir sobre todo los ojos. No piensen que con haber obtenido la licencia se acabaron sus obligaciones, que ya no tienen que pagar nada más porque se les va a llegar unas cobras exorbitantes que ustedes no se los esperaban. Los espero en una próxima oportunidad y hablaremos de un tema como estos, novedoso, pero ténganlo en cuenta para que no les cobren y no los coloquen en aprietos. Chao, el Señor los bendiga.